En el corazón de Monterrey existe una construcción que ha permanecido rodeada de misterio durante décadas. Quienes pasan frente a ella no pueden evitar levantar la mirada. Su extraña arquitectura, sus enormes tubos de concreto y el estado de abandono en el que permanece desde hace tantos años la convierten en uno de los edificios más inquietantes de todo Nuevo León. Muchos la conocen simplemente como la Casa de los Tubos. Con el paso del tiempo, su historia dio origen a una de las leyendas urbanas más famosas del norte de México. Algunos aseguran que en su interior todavía se escuchan pasos. Otros dicen haber visto una joven observando desde las ventanas, y hay quienes afirman que al entrar sintieron una presencia que los obligó a salir de inmediato. Pero, ¿qué ocurrió realmente en esa casa? ¿Existió de verdad la joven de la que todos hablan? ¿O la leyenda fue creciendo con el paso de los años hasta convertirse en el misterio que hoy conocemos? Esta noche conoceremos la historia, separando los hechos documentados de las historias que han pasado de generación en generación. Así que apaga las luces, ponte cómodo, ponte cómoda y acompáñame una noche más en Voces de Medianoche. La casa que nunca llegó a ser un hogar. Para entender esta historia, primero debemos de viajar varias décadas atrás. En una de las zonas más exclusivas de Monterrey, comenzó la construcción de una residencia que para su época parecía salida del futuro. No se parecía a ninguna otra casa. Su diseño estaba formado por enormes estructuras cilíndricas de concreto que conectaban los distintos niveles de la vivienda. Aquella arquitectura era tan inusual que rápidamente llamó la atención de todos. Con el paso de los años, comenzaron a surgir distintas versiones sobre el motivo de su construcción. La más conocida cuenta que un empresario mandó a diseñar aquella casa para su hija. Según la leyenda, la joven utilizaba silla de ruedas y los enormes tubos permitían instalar rampas o un sistema especial para que pudiera desplazarse con mayor facilidad por toda la vivienda. Sin embargo, no existe evidencia histórica que confirme que esa haya sido realmente la razón del diseño de la casa. Aún así, esa versión fue transmitiéndose durante años hasta convertirse en la explicación más popular entre los habitantes de Monterrey. Lo que sí está documentado es que la construcción jamás fue terminada. Por motivos que aún generan debate, la obra quedó inconclusa. Las paredes comenzaron a deteriorarse. Las ventanas nunca fueron colocadas por completo y la naturaleza empezó a recuperar poco a poco aquel enorme edificio. Lo que nadie imaginaba era que ese lugar abandonado terminaría convirtiéndose en el escenario perfecto para una de las leyendas más inquietantes de México, porque fue entonces cuando comenzaron a aparecer los primeros relatos de personas que aseguraban no estar solas dentro de la Casa de los Tubos. El nacimiento de la leyenda. Con el paso de los años, la construcción abandonada comenzó a despertar la curiosidad de los habitantes de Monterrey. Al no existir una versión oficial ampliamente conocida sobre por qué la casa nunca fue terminada, las historias empezaron a surgir una tras otra. La más famosa hablaba de una joven. Según la leyenda, era la hija del propietario de la residencia. Se decía que aquel hombre había invertido una enorme fortuna para construir una casa donde su hija pudiera vivir con mayor comodidad. Los enormes tubos y la peculiar distribución de la vivienda, según esta versión, habían sido diseñados pensando en sus necesidades. Pero la tragedia llegó antes de que la obra pudiera concluir. Se cuenta que la joven falleció de una forma inesperada. Algunas personas afirman que sufrió un accidente, otras aseguran que falleció a causa de una enfermedad. Con el paso de los años aparecieron tantas versiones que hoy resulta imposible saber cuál fue la primera. Fue entonces cuando la casa adquirió un nuevo significado. Ya no era solamente una construcción abandonada,
Ahora era un lugar del que todos hablaban. Los adolescentes comenzaron a retarse para entrar de noche. Algunos vecinos evitaban pasar frente a ella cuando caía el sol, y poco a poco empezaron a surgir relatos que hicieron crecer aún más el misterio. Varios jóvenes aseguraban escuchar pasos provenientes de los pisos superiores. Otros decían que las puertas parecían cerrarse solas, aunque cuando el viento era casi inexistente. También hubo quienes afirmaban haber visto la silueta de una mujer inmóvil, observando desde una de las ventanas. Cada historia era distinta, pero todas tenían algo en común: la sensación de que aquella casa estaba habitada por algo más. La mayoría de estas experiencias provienen de relatos compartidos durante años por vecinos, visitantes y exploradores urbanos. Aún así, esas historias fueron suficientes para que la fama del lugar creciera rápidamente. Con el tiempo, la Casa de los Tubos dejó de ser solo una obra inconclusa. Se convirtió en una de las leyendas urbanas más conocidas de Monterrey, y mientras más personas se atrevían a entrar, más testimonios comenzaban a aparecer, algunos tan extraños que incluso quienes no creían en fantasmas empezaron a preguntarse si detrás de aquella casa abandonada realmente se escondía algo imposible de explicar. Y así es como nacen las leyendas urbanas. Cada persona añadía un detalle diferente. Algunos hablaban de una tragedia familiar, otros aseguraban que el lugar estaba maldito, y hubo quienes afirmaron haber vivido experiencias imposibles de explicar dentro de la construcción. Hoy la Casa de los Tubos sigue despertando la curiosidad de miles de personas. Además, que esta obra ya fue remodelada hace no mucho tiempo. Tal vez la verdad nunca pueda conocerse por completo, pero eso es precisamente lo que mantiene viva esta leyenda, porque cuando un lugar guarda más preguntas que respuestas, el misterio nunca desaparece, solo espera que alguien más llegue para intentar descubrirlo. Gracias por acompañarme una noche más en Voces de Medianoche. Si te gustó conocer la historia detrás de esta famosa leyenda, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para seguir explorando los misterios más inquietantes de México. Y ahora quiero leerte. ¿Crees que la Casa de los Tubos es solo una leyenda urbana? ¿O piensas que todavía guarda un secreto que nadie ha podido explicar? Y recuerda, a veces las casas abandonadas no dan miedo por lo que esconden, sino por las historias que jamás dejaron de contarse.